¿Qué dice Teleamazonas? Seguimos con la entrevista a la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González. A propósito de que hablábamos del Consejo de Participación Ciudadana, un organismo cuyas decisiones siempre están envueltas en polémica, ¿usted es partidaria de que siga existiendo o más bien, ya que propone una asamblea constituyente, tratar la permanencia de una... Bueno, ser clara en por qué nace el Consejo de Participación Ciudadana, y nace para que hayan concursos transparentes en donde no regales puntos por mi simpatía y alguien que saca 10 sobre 20 llegue a ser una autoridad de control, sino que se elija técnicamente los mejores hombres y mujeres, que den exámenes transparentes, que se valore la parte técnica, el conocimiento de las diferentes áreas. Este Consejo de Participación nace porque antes las instituciones de control se repartían en el Congreso, recordemos cómo era, ¿no? Se armaban allí los repartos, venía un partido, el otro, el que más pedía, el que más ponía, el que más recibía, votaba a favor de X, Y, Z persona que iba a la Contraloría, a la Fiscalía, a Pero las también a diferentes este organismo se le instituciones. cuestiona que precisamente el ser apolítico o no, y el hecho de que si existe o no transparencia en los concursos que ejecutan. Sí, recordemos por qué el Consejo de Participación Ciudadana está como está. Y esto viene desde el Trujillato. Destrozaron la institucionalidad del país, destrozaron todo. Violaron las normas, la Constitución, las leyes con la consulta mañosa del 2018. Y de allí para acá, todo ha sido un desastre, destruir el país totalmente, destruir la institucionalidad, destruir, la Contraloría solamente sirve para perseguir, la Fiscalía no toma cartas en el asunto en temas muy delicados de corrupción, de narcotráfico, la mayor parte de denuncias están en investigación previa, no llegan a formulación de cargos, pusieron a las personas menos capacitadas a dirigir instituciones claves en el Estado para garantizar la seguridad. En caso de llegar a la cambiaría. Yo no lo cambiaría, lo fortalecería, sí, pondría más mecanismos de control para que haya transparencia en los procesos de selección de quién va o no a ser autoridad de control. El día de ayer usted dijo que sí reconocería el gobierno de Nicolás Maduro y que lo haría también para poder deportar a todos los venezolanos que han ingresado de forma irregular. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A cuántos va a deportar? Bueno, aquí hay dos temas fundamentales. Primero, el gobierno de Nicolás Maduro, yo lo dije claramente, ¿no? Igual que Estados Unidos, para poder llevar cierto tipo de relaciones necesita reconocer con quién te vas a sentar al frente. Lo mismo haría yo, lo mismo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en este caso particular, porque lo siguiente es que el presidente Noboa, a través del decreto 370, deja un ingreso masivo, desproporcionado, irregular de venezolanos al Ecuador. No se hace un filtro adecuado. Pero en el 2008 el expresidente Correa abrió las fronteras, quitó el visado y ahí ingresó gran cantidad también de venezolanos. Eso tampoco se lo debe dejar de desconocer. Eran otras circunstancias en América Latina. No teníamos que los carteles de la droga tenían tomado el país, la violencia, la delincuencia, éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Las circunstancias son diferentes ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, el devolver, sí, a los venezolanos que están de manera irregular, que no han entrado de una manera regular al país, que no han legalizado su estatus y que muchos están vinculados a casos de violencia. ¿Ha calculado cuántos son? ¿Perdón? ¿Ha calculado cuántos son? Bueno, de la población penitenciaria tenemos 3.000 extranjeros, ¿no? Exactamente la cifra de cuántos son venezolanos no la tengo ahora mismo, pero sí hay 3.000 extranjeros dentro de la población carcelaria, según el último censo carcelario, ¿no? A ellos, pues, tomar un vuelo y devolverlos a su país, y para eso sí se requiere coordinar con Venezuela. Usted decía que es partidaria de una asamblea constituyente. Dentro de los apoyos que va sumando, por ejemplo, el presidente de la CONAIE ha dicho que ellos se oponen totalmente. Eso no pudiera ser el camino inicial de una fricción de criterios que comienzan a tener estas líneas rojas que pudieran complicar el camino más bien de conciliación más adelante. Sí, yo he sido clara en decir que no es una urgencia ahora mismo una asamblea constituyente, y lo hemos hablado en las mesas de diálogo, incluso con los movimientos de izquierda, con los movimientos indígenas. No es una prioridad nuestra ahora mismo una asamblea constituyente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a garantizar los derechos y más adelante analizaremos si esto corresponde o no. Y ahí veremos, sentados en la mesa de diálogo, si se hace o no una asamblea constituyente. Por el momento no es nuestra prioridad. ¿Se ha reunido con Leonidas Giza?
Bueno, hemos hablado a través de diferentes voceros, no hemos tenido todavía la oportunidad de sentarnos frente a frente con Leonidas Issa. Sí lo he hecho con otras organizaciones que me han pedido cita y estamos coordinando un tiempo en el que podamos sentarnos ya los diferentes organizaciones de izquierda, la misma Ecuarunari, CONAIE, Pachacutic, y podamos tener una mesa amplia, abierta, porque son muchas más las coincidencias para construir este país y el apoyo que hemos recibido de los sectores de izquierda, que tenemos claro que la realidad que estamos viviendo no puede continuar 4 años más, que necesitamos un cambio y que necesitamos recuperar la libertad, la justicia, la dignidad de nuestros pueblos. 2 millones de empleos, dijo usted el día de ayer, en 4 años para subir la afiliación al IES y darle sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Bajo el actual Código Laboral o reformas? Bajo el actual Código Laboral, si hubiera que hacer una reforma, siempre sería primero, jamás el contrato por horas. Segundo, respetar la afiliación al IES, el empleo digno. Con ese código que tenemos hoy vamos a generar los puestos de trabajo, junto con la empresa privada. Aquí es fundamental porque vamos a trabajar de forma complementaria. Créditos productivos a través de CFN de hasta $500.000 a la industria, a las empresas, con una tasa de interés de máximo 7.5% para empezar a reactivar la economía, dar confianza al mercado internacional para que venga la inversión extranjera, las rondas petroleras que están pendientes también y muchísimo más para poder generar esos puestos de trabajo que necesita nuestra patria. Pero el IES requiere reformas también, está en agonía y así lo han dicho algunos expertos, han elaborado planes, pero no se da paso porque cualquier medida pudiera ser también antipopular. En este caso le pregunto, ¿usted subiría quizás el valor de la aportación, extendería los años para la jubilación? Mire, lo que necesita el IES, y fui muy clara, lo que necesita es subir el número de aportantes, ¿no? Y con eso sostienes el IES, subiendo el número de aportantes. ¿Cómo lo subes? Generando empleo. Lo que no vamos a hacer jamás es aumentar los años para jubilarse, que es una propuesta que ha hecho el delegado del señor Noboa ante el Consejo del IES en 2 ocasiones, en el 2024 y ahora en el 2025 en enero, volvió a decir que sí o sí van a aumentar la edad de jubilación. Eso no lo voy a hacer jamás. ¿Subir el valor de la aportación? No, tampoco está previsto subir un valor de la aportación. Lo vamos a hacer sostenible, también poniendo a gente capaz al frente del IES, no por reparto, no con los amigos que sales de fiesta, sino con gente técnica. Los mejores hombres y mujeres serán quienes sean parte de mi gobierno, independientemente de a qué partido político han pertenecido, de en qué gobierno han trabajado. Si son los mejores hombres y mujeres más capaces, bienvenidos al gobierno de Luisa González. ¿Cómo va a combatir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos? Algo que usted mencionó ayer haría dentro del plan de seguridad. Tienes primero aquí la UAFE, ¿no? Como gobierno nacional. Y ojo, a la UAFE le quitaron presupuesto, la han desarmado prácticamente y no se está tomando medidas. La UAFE la voy a fortalecer, darle el presupuesto necesario y hacer el seguimiento de esas rutas del dinero ilícito que es el que sostiene y mueve a estas mafias que nos siembran el terror en las calles. Estas propuestas que implican un financiamiento llevan la pregunta detrás de cómo se va a financiar, con qué recursos lo va a hacer. Por supuesto, es necesario los recursos. Primero vamos a cobrar a los deudores del SRI, el señor Noboa tendrá ¿Cuánto va a que pagar. recaudar de eso? Está planificado cerca de 1.500 millones de recaudación a las deudas en firmes a través del SRI. Hay las rondas petroleras, cerca de 1.000 pozos que no están optimizándose la producción petrolera. 100 por lo menos vamos a poner ya a trabajar en esas rondas, aumentar la producción petrolera. Luego a través de la inversión extranjera que vendrá en mi gobierno y la inversión pública, dinamizas la economía y recaudas más a través de rentas. ¿En qué áreas es esa inversión? Por ejemplo, en minería. Con minería vamos a partir haciendo una moratoria y una auditoría porque la minería ilegal se ha tomado nuestras zonas mineras, revisar que se esté pagando y trabajando adecuadamente, que los recursos de las minas que están ya explotándose se queden en el Ecuador. Así que en eso hemos sido muy claros, ¿no? En la minería. Y se va a respetar, esto es fundamental, se va a respetar la voluntad popular expresada en las urnas, tanto en Quimsacocha como en Cuenca, en donde no se puede hacer proyectos mineros en zona de recarga hídrica. Y en esto la Constitución de la República es muy clara, ¿no? Vamos a respetar también nuestros recursos naturales. Pero ahí también los movimientos de izquierda pertenecientes al
Al conglomerado indígena dicen no al extractivismo, no a la minería, no al petróleo. No, yo he sido muy clara con ellos, ¿no? Hay zonas donde sí se va a hacer extracción petrolera, minera, y otras que hay que protegerlas, como digo, en Azuay, en Cuenca, en Quimsacocha, en zonas de recarga hídrica no se puede hacer proyectos mineros, y sobre todo la voluntad popular, respetarla. En otras zonas también sí se podrá hacer, y eso en la mesa de diálogo pues irá saliendo. Algo fundamental que lo dice la Constitución de la República es hablar con los pueblos y nacionalidades en la consulta previa. Se hace la consulta previa, se llega a los acuerdos y se hace la inversión que corresponda. ¿Con qué países le gustaría trabajar en conjunto quizás en la lucha contra la delincuencia? ¿A quiénes acudiría en caso incluso de financiamiento? ¿Serán los multilaterales de crédito aliados también en caso de que usted sea gobierno? Por supuesto, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y demás, lo primero es Colombia. Y en esto ya he hablado con el presidente Petro, controlar nuestras fronteras. La droga que ingresa al Ecuador viene por toda la zona del Putumayo. Hay que tomar control de nuestras fronteras. He hablado con algunos presidentes latinoamericanos, como el presidente Lula, el presidente Orsi, la presidenta Xiomara Castro, para poder tener esa integración. Pero en materia de seguridad específica... Con ninguno de ideología de derecha. No, por supuesto. En materia de seguridad, siendo específicos en seguridad, estamos trabajando ya con la Embajada de Estados Unidos también, viendo qué proyectos hay para fortalecerlos y recibir esa cooperación. He sido muy clara con ellos en decirles que necesitamos la cooperación y el apoyo de Estados Unidos. Igual lo hemos hecho con la Unión Europea. Me he reunido con los embajadores de la Unión Europea para pedir su apoyo y su aporte para sacar adelante mi país en materia de seguridad, en comercio, en industria, en traer a la inversión extranjera. Banco Mundial también estuvimos conversando y viendo las líneas de crédito por las cuales podemos fortalecer a la industria, al sector privado, a los empresarios, y también trabajar en infraestructura, en vialidad, en vivienda, en educación, para poder garantizar el acceso a una vida digna de los ecuatorianos. Con Estados Unidos esta cooperación se traduciría en recursos económicos, tecnológicos, recurso humano, que vengan quizás a bases nacionales a apoyar ya en materia de logística, operatividad. Es importante esa pregunta, Liz, porque se menciona mucho la base de Manta. De todos los diálogos con Estados Unidos, con el embajador y con los equipos técnicos, han sido muy claros en que ellos no están interesados en poner una base militar en Ecuador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A continuar la cooperación en cuanto a formación, en cuanto a recursos, en cuanto al apoyo en inteligencia, en sistemas tecnológicos. En eso sí vamos a trabajar, y los dos estamos de acuerdo, tanto el personal representante de Estados Unidos en Ecuador como mis equipos técnicos y Luisa González. Usted dijo también que en el tema de educación va a regresar al trabajo aquellos maestros que han sido despedidos. ¿Cuántos son? ¿Cuánto implica eso en salarios y cómo lo va a financiar también? A ver, esto es clarísimo, ¿no? Sin educación no puedes sacar adelante a nuestra juventud. El costo social más caro que estamos pagando es sacar a los 172.000 niños y jóvenes del sistema educativo. ¿A dónde van? ¿A dónde van a parar? ¿Pero cuántos profesores son los que regresarán a su trabajo? ¿Y cuánto implica eso también, como le digo, en pago de salarios? Eso lo tenemos que calcular ya exactamente, porque no hay transparencia en las cifras. Como ustedes pudieron ver el día de ayer en el debate, el señor Noboa no sabe ni siquiera cuántos jóvenes han salido del sistema educativo en el último año. Se contradice cuando las cifras están claras dentro del Ministerio de Educación y Finanzas también. Pero el número exacto de lo que se requiere por unidad educativa a nivel nacional, que son casi 13.000 unidades educativas, habrá que sentarse y ver exactamente el número de maestros y maestras. Y los que están actualmente trabajando se les va a dar el nombramiento definitivo. ¿Por qué? Porque llevan ya, con contrato ocasional, llevan más de 2, 3 años, y entonces eso quiere decir que su actividad no es ocasional, sino permanente, que requieren un nombramiento definitivo. ¿Qué logramos con el nombramiento definitivo? Más allá de la parte humana, la tranquilidad, la seguridad, de que no te van a despedir en cualquier momento, es gente que se puede comprometer con un crédito de vivienda, por ejemplo, que lo vamos a dar a menos del 5%, y con esto también se reactiva la economía. Yo recaudo más recursos para pagar las diferentes actividades que vamos a hacer dentro del Estado. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en 24 Horas. Gracias, Liz. Gracias a ustedes. Un abrazo.